de la arquitectura, pasé a la pintura, y una de las cosas más eh, gratas que encontré en la pintura era esto de que tú no tenías que justificar nada. Tú o aciertas o eres, digamos, eh, rechazado. ¿Mm? Y en cambio, la arquitectura, hay principios para poder juzgarla. Está llena de condiciones, de condicionamiento, y es muy lógica. Pero, perdón, para entenderlo bien, primero cuando habla de la intelectualidad, de las reglas, etcétera, tiene que ver, habla estrictamente a nivel creativo, de la forma, la estética, o porque también hay otros aspectos dentro de la arquitectura que no hay dentro de la pintura, que es lo funcional, lo estructural. ¿Habla de qué? ¿De solamente lo estético o de esas otras disciplinas? Fíjate que yo creo que habría un error en decir que en la pintura no hay estructura y no hay una cosa, pero es que no tiene la severidad de cuando tú puntas con el dedo y están todos de acuerdo que eso es un error. Sino que aquí puede ser para uno y puede no ser para otro. Y eh, yo hago pintura abstracta. Razón, le preguntaron un día a nuestro poeta, nuestro poeta del paraíso, ¿cómo se llama? Anteparaíso, Zurita, Zurita, Raúl Zurita. Raúl Zurita. Le preguntaron, ¿y usted es ingeniero? Sí, contestó. ¿Y alguna vez ocupó la ingeniería en la poesía? Toda mi poesía es, eh, Una obra de es ingeniería. una obra apoyada en la matemática. Así dijo Zurita. Yo voy a apoyarme en Zurita para decirte que la pintura abstracta, que en mi caso es abstracta porque la figura es dominante visual. Tú pones un cerrito, un paisaje, o un bodegón con fruta y la gente, lo primero que empieza a opinar y lo único de lo que se habla es si está bien pintada. Cada uno tiene un parámetro a medir la cosa, pero si está bien pintada o no está bien pintada. Y el color es secundario, es un adjetivo dentro del cuadro. Como yo quería que, a mí me interesaba ver hasta dónde había una posibilidad de expresar cosas o sentimientos, no sentimientos, sino que expresar sensaciones, fuerzas, con el color. Entonces, ¿en qué me baso yo? ¿Cómo hago una pintura? Puras razones que son arquitectónicas, la composición, las proporciones, las intensidades, y después vienen los recursos de la textura, todo esto. Todo eso se ocupa en la arquitectura. Es un ingrediente. Ahora, la arquitectura, en su gestación, es absolutamente eh, intelectual. Y después nunca abandona bien la parte intelectual, aunque interviene el campo artístico, porque la arquitectura en una época se pensaba que era la cúspide de las artes. Pregunta, ¿por qué decidió que la creación del proyecto arquitectónico es resultado de un trabajo intelectual muy preciso, muy desarrollado, mientras que la pintura no? Entonces me he dedicado a hacer lo que hacen todos los músicos, que es revisar su música todo el tiempo. A cada rato están revisando y le hacen pequeñas correcciones. Es más, es mejor para el acto decir que estoy revisando a que estoy corrigiendo o, Mm, ¿entiendes?, mm. modificando defectos. No, te digo, los músicos todo el tiempo están corrigiendo su partitura. Ya está muy avanzado en la recuperación. Pero tenía el defecto de que no era mala la idea, a mi juicio, y dentro de lo que es mi nivel y mis posibilidades. No era mala la idea, pero resulta que me pasé de largo como artista, a mi juicio, nuevamente, siempre Sí. va a ser a mi juicio. Me pasé de largo
en el periodo intelectual de la concepción. Yo no tengo las naranjas adelante, no tengo la cordillera que voy a pintar. Yo tengo que inventar lo que voy a Sí. hacer y buscarlo. Yo quiero sumar a la pregunta porque me parece súper interesante esto que si uno ve el proceso, digamos, creativo desde el punto de vista del resultado de la obra pictórica de don Jorge Labarca, digamos, efectivamente uno puede ir viendo que se va desprendiendo poco a poco, aparentemente, de una rigurosidad en el cuadro también. Y lo último ya que ha ido pintando, los colores son personajes por sí solos. Pero en un minuto aparecen todavía develados y tú puedes ver en ese mismo cuadro que es de mucho antes, ¿cierto? Que todavía aparece, digamos, algunos elementos que son rigurosos todavía. Esa rigurosidad que seguramente lo marcó en algún minuto en la arquitectura y que esa disciplina de intelectualidad, como lo llama usted así, de absoluta intelectualidad frente al hecho arquitectónico, de un momento sintió la libertad y quiso o sea, plasmar en el arte, digamos, de la pintura y que se nota hoy día con mayor libertad, cada vez más libre, aparentemente. Fíjate que tan es así, tú me has interpretado, pero como una fotografía, que en una charla que hubo aquí, la última que ha habido hace pero varios meses, de plataforma Conce, Ujú. Arte Conce. Sí. Entonces, la Melissa Níquel, en un momento dado, al final, tenía un cuestionario fabuloso, que bien planteado, que bien tomado en las distintas etapas. Bueno, y al final entonces me pregunta, ¿y en qué medida el arte lo ha modificado usted como persona? Y lo único que se me ocurrió decirle, porque era lo más evidente y más inmediato que tenía a mano, era que un día decidí dejarme crecer el pelo. Oye, y siempre habrá un poco de pretensión, todo el mundo tiene un poco de pretensión, pero yo no soy, no me llevo mirando en el espejo. ¿Por qué me dejé crecer el pelo? Porque resulta que esa formalidad de ese, esto, a ti no te molesta, ¿ves tú? Entonces tú más o menos tienes aquello de que hay que igualar los dos lados, hay que cortar a la altura de la ¿cómo se llama esta chuletita? La patilla. Sí, la patilla, etcétera, y cortar el pelo. Y manejarlo bastante geométricamente y con un contorno. Y a mí en este momento me parece lo que tú estabas diciendo. O sea que las cosas tienen que la gracia es que si tú das un manotazo de pintura, un brochazo, ¿no? Lograste, estás en vena, y lograste que las cerdas te den la pulsación con que lo hiciste. Entonces queda la estría y tú sientes la fuerza del que lo hizo. Entonces, yo no me he cortado el pelo hace más de un año. Y no para que entonces me emparejen el pelo, sino que el pelo tiene su propio albedrío y yo no lo toco. Ujú. Ahí está, que crezca. Ujú. Claro, llegará un momento y no quiero tener melena. Pero entonces le expliqué a ella que una cosa que había decidido hacer que a mí mismo provenía de cómo estoy haciendo la pintura. Que se está dando cada vez más libertades. Por ningún motivo los contornos. Ujú. Los contornos me recuerdan cuando empecé a pintar en el colegio. Mm. Entonces que decía una figurita y tú hacías el contorno primero y después la rellenabas. Ahora, es un poco simplista, es un poco como una bofetada a quienes lo hacen así. No, pero yo estoy diciendo que esa sensación no me parece a mí. Mm. Y entonces yo me escapé a los contornos. O estoy tratando de escaparme a los Sí, contornos. y se nota que se agradece más la pintura porque aparecen los colores, insisto, como personajes, de hecho, ya no como la figura o fondo que podría ser en un principio, sino que ahora cada vez más, digamos, soltado en su expresión de color. Pero en ese mismo sentido, yo lo quiero llevar un poco para atrás, al pasado, digamos, que no, a lo mejor puede que no le guste por esa rigurosidad que le exigió en algún minuto la profesión y que seguramente lidió con clientes que había que justificarlos y además frente a la normativa también que hay que justificarle y efectivamente hay mucha rigurosidad y disciplina en este campo, digamos, de la arquitectura. Porque aún así, siendo con toda esta rigurosidad externa que puede haber o esa opinión externa que puede haber sobre una obra determinada de la arquitectura, sí se dio sus libertades. Tan así que sus edificios de hecho son personajes en la ciudad.
así como los colores en el fondo son personajes en sus cuadros. Se manifiestan y se notan por sí mismos. Se sabe cuál es la obra de Jorge Labarca claramente en el fondo de la ciudad. En algo hubo cierta libertad, porque además los encargos entiendo que eran encargos propios, ¿no? Desarrollados por ustedes mismos. Entonces hubo gran parte de esa libertad que se expresa también en la fachada, en la elevación y todo lo demás, con una libertad, por ejemplo, en la composición de las ventanas, en la composición de los balcones, en que no exigen una línea recta ni una ortogonalidad, sino que muchas veces en el fondo se rompe con una curva en un muro curvo, o se rompe con un elemento cierto de ciertas características de tamaño, con ventanas que a lo mejor pasan la viga que debe pasar encima, jugando casi a atentar, entre comillas, con la ingeniería, o poner en ¿cómo se llama? En mayor exigencia al ingeniero, ¿cierto? Porque es un trabajo bastante artesanal de cada una de las elevaciones con fachada. Estos no son edificios repetitivos, de hecho, que uno pudiera emular. Toda esa libertad se la dio, o sea, la tuvo. ¿Qué sería de la obra de Jorge Labarca si hubiese continuado en la arquitectura? ¿Habría una revisión de ello? Así como existe la revisión en los cuadros. Qué buena, qué buena pregunta. No voy a inventar ahora, pero te quería decir que eh, yo creo que la libertad, que efectivamente también, nosotros andamos muy cerca en los comentarios, la libertad con que se hicieron esas cosas es porque yo no tenía un encargo, no tenía que rendirle cuenta a nadie. Las casas, sí. Y las casas era una cosa que me desesperaban porque muchísimos clientes te dejaban al principio, lo que usted diga, don Jorge, lo que usted diga, don Jorge. Y cuando llegaba al final y tú ibas a proponer los colores, sacaba a la señora, una directora de un colegio, de un liceo acá, muy amable, y que todo me dijo que sí, y me dijo, don Jorge, fíjese que yo siempre pensé en mi casa y desenvolvió una figurita y tenía tenía una pintura de lo que quería de la casa. Entonces, te quitan la guagua, viejo. Llegó la guagua y te la quitan y hacen lo que quieren con ella. Entonces, nosotros el único límite que teníamos es que yo empleé en algunos edificios el muro crudo. Fíjate que yo no había escuchado nunca hablar de el brutalismo en arquitectura. Lo digo porque tengo un libro que compré en una oportunidad durante el año 70 más o menos, que se llamaba El brutalismo en arquitectura. Después tuve oportunidad en la casa de Víctor Lobos, una comida que me invitó, de conocer al autor del libro. Yo compré el libro y nunca lo leí, porque me quedé paralogizado o me quedé satisfecho golosamente con el título que le había dado, El brutalismo en la arquitectura. Y yo, sin pretender o nunca pensé en eso, se fue gestando. Entonces empecé a dejar los moldajes no cepillados, con unos conectores que después se sacan y que a los hoyitos, o sea, muy, muy pulido, muy pulcro. No, se trataba de sacar, no se trataba de romper y que corriera el concreto, pero ¿cómo se hace normalmente? A la antigua. Claro. Y entonces sacaban los moldajes y quedaban rugosos los muros. Y entonces íbamos a revestir con tal vez la parte que más alejaba de lo corriente, íbamos a revestir con algunos de todos esos materiales que en ese momento habían como para los efectos de terminaciones del edificio. No, pues entonces se me ocurrió impermeabilizar el edificio y tirarle encima un graneado, bueno, de algún color, y en ciertos puntos teníamos destacado frente a esta cosa tan libertina, esta actitud tan libertina, había algunas partes donde rígidamente había unos planos destacados de color, donde se había elegido la textura, todo lo mismo que esto de acá. O sea, la rigidez ocurría en el color y hoy día la libertad ocurre en el color. ¿Ah? Sí. ¿Existe un resentimiento en contra de la arquitectura? Porque sigue trabajando con las pinturas, sigue avanzando. Y la arquitectura hace muchos años que lo dejó. De cierta forma, hay un resentimiento hacia todo lo que representa la arquitectura. Enorme, porque fíjate que
un día en nuestras conversaciones anteriores a esta, yo te conté de que cuando estudié arquitectura, el sumum de la expresión de lo que andábamos buscando fue un día que cuando llegamos a la primer proyecto de arquitectura, antes eran pura teoría y dotarlo a uno de argumentos. Cuando llegamos al primer proyecto, pasamos 4 días, 4 amigos, 4 días y 4 noches sin dormir. Tú despertabas porque estabas parado, sentado en la mesa, yo con el lápiz puesto aquí, y habías dormido dormitado. 4 días. Entonces, hay una actitud romántica, el que se suicidaba trabajando por la cosa que creía. Bueno, a mí nada me gustaba más que la arquitectura. Nada me gustó. No, primero quise estudiar arte, pero tuve un problema, me rechazaron. Y entonces fui, pero a estudiar con el mismo apetito que tenía para el arte, arquitectura. Porque resulta que si tú te has procedido siempre llegando al límite del esfuerzo para hacer tu proyecto, fíjate que nunca, y ese es el problema, nunca pensando en el dinero. El dinero venía como consecuencia de que tú habías hecho una cosa, te pagaban un horario y que podías mantener la oficina y mantener tu casa. Pero el motivo existencial, era el tener la posibilidad de hacer un edificio. Entonces, que tú, primero, antes que hayas terminado de bajar los andamios, ya te están corriendo las ventanas por sobre las terrazas, los balcones, y lo están integrando al interior. El propietario dijo, mire, no me gusta ese color, cambien el color. O sea, hay una insolencia frente a la honradez, al concho con que actúa el arquitecto. Entonces, esa fue una razón. Hubo pequeñas otras razones, que también estaba muy cansado. Fíjate que llevo 35 años pintando y tengo la impresión de que ha sido no mucho, porque todo mi tiempo y mi esfuerzo lo quemé en la arquitectura, que fueron 24. Y llevo 35 pintando después de los 24, y como te digo, tengo la sensación que todo lo dejé en la arquitectura, y que esto es jauja comparado con lo otro. Entonces, frente a ese esfuerzo, que te cambien todas tus cosas, si a mí me empezaran a cambiar las pinturas, dejaba de pintar el tiro, porque eso es lo que tú quieres decir, esa es tu expresión. Y esa actitud de cambiar la obra del artista, el problema de fondo es la falta de respeto o la falta de reconocimiento. Mira, no hay nada más importante en este mundo que ser sincero. O sea, no parar las consecuencias. Yo también tuve un resentimiento con la arquitectura y que me había esforzado bárbaramente. Nadie me celebró. Nadie. ¿Nadie me qué? Celebró. Ah. Nunca tuve, mira, yo de repente veía un edificio que me llenaba de verdad y en cuanto me encontraba con el arquitecto lo golpeaba en la espalda. Qué bueno, en fin, por Dios que me gusta. Nunca me dijo nadie a mí nada. Entonces yo me sentía... desvalorado. No. Uno siempre piensa que es bueno lo que hace, pero te quiero decir de que no era tan bueno. Y me parece injusto porque yo creía que había visto otras cosas y no todas eran tanto mejor que las mías. Bueno, entonces, primero había un resentimiento que, curiosamente, yo nunca más, porque o tú haces una cosa, tú no puedes tener dos amores. Un día conversamos. Me lo dijo. Claro, con Samir de esto. O sea, porque el tiempo es muy poco. Entonces, si tú repartes la cosa, tú eres un diletante. Estás ahí al medio en el montón. Pero si tú quieres dejar algo que tenga alguna importancia, que haya algunas personas que no se quieran deshacer de ese cuadro, tienes que jugarte a concho, a full, con todo tu alma. ¿Y no fue así como con la arquitectura? ¿Que dejó todo por ella en algún minuto?
y que el reconocimiento está presente, Mira, aunque no dicho quizás directamente, bueno, pero, entonces, pero admiradores, me olvidé, admiradores respecto a la obra hay. claro, que hay una cosa que me salté que horrenda, y es que frente a la total ausencia de, llámale aplauso, que alguien te dijera, bravo, me gusta lo que hiciste, frente a esa total, cuando me dediqué de lleno a la pintura, no fui más al colegio de arquitectos. Yo nunca conocí la sede del colegio de arquitectos. Nunca. Hasta que un día me llamó, es todo un personaje, el Claudio Arce, a quien yo no conocía. Lo conocía de lejos, una vez lo saludé de lejos. Me invitó a que fuera, porque él no podía, tenía mentira. Después vine a entender de que era un pretexto. Y un día me llama para decirme que me habían acordado darme el premio a la trayectoria del año 11. Entonces, con eso se borró todo. Se borró toda esa parte. Sí. Pero la parte que no se borra es esta de que, como te digo, es una chacota la que ocurre después que tú terminas un edificio. Sí. Lo amplían, nunca te preguntan, tú puedes estar vivo, nunca te preguntan. El edificio que más me gustaba a mí, de los que tuve oportunidad de hacer, que el de Tucapel, con casi llegar al Parque Ecuador, ese edificio, Tucapel 50. Tucapel 50, ese edificio, y le quitaron todos los revestimientos, si toda la música, a la música, a los músicos, esos sí que son rigurosos. Hay un acuerdo, un concierto de que no se toca al revés. Arrau vivió estudiando detalles de la vida de Beethoven para tocar mejor a Beethoven, para tocar lo que produjo Beethoven. Entonces, a los músicos los respetan y a los arquitectos no los respetan. A mí no me parece que haya un equilibrio que sostenga la amistad entre un tipo que se juega entero en una cosa y otro que le importa, o sea, que en el fondo decía sí, pero empezó a deshacer todo lo suyo. Sí. Y lo transformó en un... ¿Cómo se llama esta figura? En un puzzle. Sí, esas cositas que construyen.